Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Así que, esa es la serie a la cual hemos venido compartiendo. El así que es algo frecuente en la palabra de Dios que se maneja como un conector. ¿Conector entre qué? Las verdades de Dios, las verdades que están en la palabra de Dios que se cumple por medio de Cristo y las consecuencias que se derivan de esas verdades. Entiéndase, ¿qué es lo que debo hacer? O sea, la acción a tomar por parte mía frente a aquellas verdades irrefutables, gloriosas de Dios para mí. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este día. Aquí hemos visto algo y hemos advertido acerca del libro de Efesios. Somos la carta de Pablo que Pablo escribe a los Efesios. Los primeros 3 capítulos me habla de las verdades de Dios y los siguientes 3 de cuáles son las acciones que Dios espera mínimamente de mí frente a aquellas verdades maravillosas, sobrenaturales de Dios para mí. Vamos a Efesios 2, en el versículo primero, a partir de este, y de ahí continuaremos con unos pocos versículos subsiguientes. Ahí están algunas verdades de Dios y ahora veremos las consecuencias. ¿Qué debo hacer frente a aquellas verdades de mi Señor? Sin más, veamos este ejemplo clarísimo en la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, como Él nos dio vida cuando estábamos muertos, pues todo eso quiere decir que conlleva a unas consecuencias, a unas decisiones que yo consecuentemente debo tomar frente a esto. Ahora que tengo vida, ¿qué debo hacer? O sea, la vida que Él me dio, ¿para qué? Eso es lo que estaremos viendo seguidamente. No sin antes continuar aquí con estas y otras verdades. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, como Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos, dice así Pablo, como nosotros antes andábamos en la corriente de este mundo, o sea, la corriente en la cual todo el mundo se mete, pues eso es apenas obvio, la gente se mueve por corrientes. Entonces está esta corriente, usando este término bíblico, la corriente, bueno, seguramente hoy sería llamada la moda de este mundo. Pues, miren qué interesante, me llama la atención este término. Ustedes seguían la corriente de este mundo, o sea, seguían, quiere decir que yo no puedo seguir en la corriente de este mundo, pero sigamos con las verdades de Dios. Como Él a ustedes les dio vida cuando ustedes ahí seguían ciegamente, de una manera ignorante, las corrientes de este mundo. Pues hoy es una, mañana es otra. Entre las cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Entonces, como Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos, como nosotros seguíamos la corriente de este mundo antes, como nosotros vivíamos en los deseos de la carne, los deseos ahí para satisfacer inmediatamente eso, la satisfacción inmediata. Como ustedes antes hacían la voluntad de la carne y de los pensamientos, lo que se le venía a la cabeza, eso lo hacían inmediatamente, con las consecuencias que de eso se derivaban. ¿Qué hacer entonces con esas verdades? Por ejemplo, que Él me ha dado vida, que Él me encontró a mí cuando yo seguí la corriente de este mundo, que Él me dio vida cuando yo simplemente vivía de acuerdo a mis deseos conducían mi vida, y pues hacía la voluntad de la carne, la voluntad de aquel salvaje que yo tengo por dentro y de los pensamientos. ¿Qué hacer entonces? Ahora, con esa verdad maravillosa de Dios que Él me dio vida. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino
la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Como Él nos dio vida, como nosotros seguíamos los deseos de la carne, como nosotros vivíamos de acuerdo a la corriente del mundo, entonces ahora ¿qué debo hacer? Cuide su boca de palabras corrompidas. Hay que cuidar nuestra boca de palabras corrompidas, porque para eso Él me dio vida. Para que ahora hable lo que sea bueno. Y eso es lo que dice el versículo 29 de Efesios 4. Sino la que sea buena. Entonces de mí deben salir palabras buenas. Y por supuesto, de la abundancia del corazón, pues habla la boca, hablan los labios. Él dio vida y yo tengo vida en mi corazón. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha de salir de mi boca? Lo bueno. No pueden salir palabras corrompidas, porque Él me dio vida. De la vida no puede salir algo corrupto, por ejemplo. Palabras que hagan daño, palabras que hieren, palabras soeces. Igualmente, ¿qué me dice este pasaje? Como Él nos dio vida, así que yo lo que debo hacer es hablar lo que sea para edificar, lo cual es necesario. De mí deben salir palabras buenas, pero también palabras edificantes, que edifiquen a otros, no que alienten a otros, llevándoles la corriente para que ellos vivan de acuerdo a su deseo de la carne. Y eso es lo que pasa. Muchas personas vienen a uno, bueno, ¿qué quieres hacer? No, lo que quiero hacer es esto. Entonces, como que se lo alienta a que verdaderamente haga lo que en este momento está pensando de manera inmediatista, de acuerdo a su pensamiento y de acuerdo a los deseos de la carne. Porque esa es la corriente del mundo. Porque no olvidemos que Dios nos rescató de la corriente de este mundo. Cuando ustedes y yo seguíamos la corriente del mundo. Pero no. ¿Qué me dice aquí la palabra de Dios? No podemos seguir la corriente del mundo. La corriente, pues, bueno, ahí las palabras corrompidas. No, la venganza, por ejemplo. El ojo por ojo, diente por diente. No sigan eso. Sino que de su boca no pueden salir palabras corrompidas, sino lo que es bueno para edificar, lo cual es necesario. Lo que la gente necesita oír. No lo que quiere, lo que necesita. ¿Qué tan difícil es compartirle a otros o decirle a otros lo que necesitan y no lo que quieren oír? No, pero es que donde yo le diga lo que necesita, pues me abre. O sea, como que termina su amistad conmigo. Bueno, en eso hay que ser absolutamente sabios. Pero la gente necesita oír es esto, lo que me dice la palabra de Dios. Versículo 30 de Efesios 4. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, como Él nos dio vida a nosotros, nos dio vida. Cuando estábamos ahí muertos, cuando estábamos nosotros ahí llevados por la corriente de este mundo, cuando estábamos siendo conducidos por nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de los pensamientos. Como Él me dio vida, entonces, pues, ya no entristezcan, dice así, al Espíritu Santo. Eso conlleva unas decisiones de mi parte. Como Él nos dio vida, entonces yo debo cuidar mis palabras, que no sean corrompidas, que sean buenas, que sean para edificar. De mí deben salir las palabras que sean necesarias, lo que la gente necesita. Pero como Él nos dio vida, ya no puedo entristecer yo al Espíritu Santo de Dios. Y por eso dice el versículo 1, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Como Él nos dio vida, yo no entristezco al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo lo entristezco al Espíritu de Dios? ¿Saben cómo? A través de la amargura. Con la amargura le estoy entristeciendo a Dios y a su Espíritu Santo. Con el enojo, con la maledicencia, hablando mal de otros, actuando con malicia, con la gritería le estoy ofendiendo, pero no solamente ofendiendo, le estoy entristeciendo. Como Él a mí me dio vida, entonces yo he de quitar de mí toda amargura. Y es una decisión que yo he de tomar. Es que yo no puedo quitar la amargura de mí. Es que para eso está el Espíritu Santo de Dios. Él me ha dado el poder,
Y yo cuando soy lleno del Espíritu Santo estoy lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Comenzando por eso, por el amor, el gozo. Entonces yo he de quitar todo eso de mí, porque yo estoy lleno de Dios. Y cuando estoy lleno de Dios, no hay espacio. Cuando estoy lleno, no hay espacio. Cuando usted tiene allí un recipiente que está lleno, ya no hay espacio. Entonces lo que yo tengo que hacer es encargarme que ese recipiente que es mi vida, que ese recipiente que es mi corazón, esté lleno de Dios para que no haya espacio, para que no haya cupo para nadie más. Ya la boletería está totalmente agotada. Y esa boletería entonces, ¿en qué consiste? El amor, el gozo, la paz y todo el fruto del Espíritu Santo. Entonces ya nadie puede entrar. Esa boletería, la amargura no va a obtener una boletería en mi corazón, en mi vida. La gritería tampoco. Entonces quítense. Quítense, es su decisión, me dice así la palabra de Dios. Yo no puedo refugiarme y decir, es que yo soy así. Es que yo no puedo controlar la ira que me viene. Yo no puedo controlar la gritería. La palabra dice que sí, porque Él me dio vida. Convénzase que Dios le dio vida. Dios antes nos ayudó a nosotros cuando estábamos en la corriente de este mundo. ¿Y la corriente de este mundo qué es? La maledicencia. Hablar mal, por supuesto, la ira, responder con enojo. Pues naturalmente el albergar la amargura. Como Él me dio vida, entonces yo no puedo satisfacer ahora los deseos de la carne, actuar de esa manera. No. Y aquí la pregunta es, ¿la amargura, por ejemplo, es vida? ¿El enojo es vida? ¿Ustedes creen que eso es vida? ¿La gritería es vida? Hay gente que vive amargada y ese es como su estilo de vida. No. Ahí está la verdad de Dios, que Él a mí me ha dado vida. Por lo tanto, allí viene una consecuencia y una decisión con base en la vida que Dios me dio. Yo tengo que decidir. Y entonces, ¿decidir qué? Bueno, yo voy a dejar que la amargura siga conmigo. No. Por eso dice Pablo, quítense todo esto. Cristo no vino para darme una vida de enojo. El Señor no vino para darme una vida de maledicencia. Él vino para darme vida y vida en abundancia, dice Juan 10:10. Y recordemos algo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Él vino para darme vida. Por tanto, pues no. Él vino. ¿Qué tengo que hacer? Quitar toda amargura de mí. Enojo, ira, gritería, maledicencia. Vamos a orar. Tú nos has dado vida, Dios. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto, cuando yo estaba envuelto allí en mi perdición. Me diste vida. Y esa es la verdad que se cumple por medio de ti, Jesús. Tú me diste vida cuando yo estaba allí, envuelto y sin poder salir de la corriente de este mundo. Me diste vida cuando yo estaba allí, Señor, viviendo de acuerdo a los deseos de mi carne, aún de mis pensamientos. Me diste vida. Pero ahora, ¿qué hacer con esa vida que tú me has dado? Yo no puedo seguir viviendo de acuerdo a la corriente de la amargura, de la ira, de la gritería, la maledicencia, toda malicia. No puedo. Y por lo tanto, ahí dice tu palabra, por tanto, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. No le entristezcan. Y entristezco al Espíritu Santo desechando el amor, el gozo, la paz y todo lo que tú tienes para mí, Dios. Y por lo tanto, Señor, ayúdame. Ayúdame en esta decisión de quitar de mí toda amargura, ira, gritería, maledicencia, todo enojo de mí. En mi corazón solo hay cabida para ti, Espíritu Santo de Dios. Ahora, lléname, Espíritu Santo de Dios. Dígale a Dios en este momento, lléname. Lléname de todo aquello que viene de ti, del amor, del gozo, la paz, de todo aquel fruto necesario en mi vida. Porque ya en mi corazón no hay espacio para nada más, sino para ti. Ya no hay espacio. Aquí ya no hay espacio. Aquí ya no entra la amargura. Ya no entra todo aquello que me hace daño, que me contagia, que me envenena, que es tóxico para mí, Dios. Ya no quiero. No quiero seguir viviendo de acuerdo a la corriente de este mundo. Porque tú me has dado vida. Y esta es la vida abundante. Abundancia de ti, Dios.
abundancia de amor, de gozo, de paz, abundancia de ti, Espíritu Santo de Dios. Que tu Espíritu se derrame sobre cada uno de estos tus siervos en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días para que se divulgue mucho más todavía. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más hermoso del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo en la bellísima Guajira colombiana, Corrientes del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Un saludo a todos aquellos que me están viendo, oyendo en el departamento de Amazonas, en Colombia. Quiero pedirle que antes de despedirse de nosotros, nos regale un me gusta en su dispositivo si este programa ha sido útil para usted y comente algo de lo que aprendió aquí de la palabra de Dios y concretamente lo que Pablo nos estuvo y nos está enseñando. Nos encontramos mañana a las 5 a.m., hora Colombia. Así que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.